Buenos días, chicos, chicas, aquí está una semana más vuestro líder, vuestro jefe del castellano. Entonces hoy os voy a explicar la narrativa de los siglos XVI y XVII, la narrativa de los siglos de oro. Os aseguro que seré más rápido, que esto será más breve que el vídeo anterior, que comprendo que fue un poco más denso. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en este tema exclusivamente. Para empezar os he traído aquí un cuadro de un joven mendigo. Este cuadro lo pintó Bartolomé Esteban Murillo, que es uno de los grandes pintores del barroco español. Y lo he querido poner aquí porque, bueno, pues tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar hoy, con la picaresca, con la mendicidad. Es un tema apasionante, como sabéis. Vale, pero antes de empezar con eso, tenemos que, bueno, pues ponernos en situación, ponernos en contexto, porque, bueno, pues la narrativa del siglo XVI, pues experimenta una evolución y esa evolución viene ya del siglo XV, viene de diversas tradiciones medievales. Entonces, pues en aquel momento la narrativa, la novela que más, bueno, pues que triunfaba, que tenía más éxito, era pues lo que se ha llamado la narrativa idealista. Era un tipo de novela que, como os digo, estaba basada en argumentos más propios de la Edad Media, incluso sus orígenes, los orígenes de esta novela están en la Edad Media, y es una novela que se ha llamado, o una narrativa que se ha llamado idealista, porque en realidad pues no ofrece la imagen de lo que pasaba en aquella época, de lo que era pues natural, de lo que se veía en aquella época, sino que daban una visión del mundo pues idealista, que bueno, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Entonces aquí tenemos varios los tipos fundamentales. En realidad es curioso, ¿no? Porque es una narrativa idealista que no tenía nada que ver con la realidad de la época y sin embargo pues fue la más popular, eso es absolutamente cierto. Entonces pues tenemos varios tipos, la novela sentimental que contaba pues bueno pues la relación sentimental entre un chico y una chica, aunque claro, pues no era un amor pasional, era algo pues muy comedido, muy casto, muy puro. Luego pues la novela de caballerías, que tratabas pues sobre los caballeros, aunque también tenía mucho... En realidad la novela de caballerías es una novela sentimental, pero protagonizada por caballeros. El tema del amor también, bueno, era fundamental en las novelas de caballerías. Y de ahí que luego, pues, que Don Quijote, que también lo veremos, se inventara todo aquello de Dulcinea. Eso no es algo arbitrario. Bueno, la novela pastoril también, pues, trataba sobre pastores que están en lo que... Bueno, me imagino que conocéis el tópico ese del locus amoenus, ¿no? Del lugar ameno, del lugar perfecto, en medio de la naturaleza, tranquilidad, paz. Bueno, pues eso era la novela pastoril, por supuesto también mucho amor entre pastor y pastora. Luego la novela morisca, que solía tratar de, bueno, pues relaciones fronterizas, vamos a llamarlas así, entre cristianos y moras. Y nunca al contrario, por cierto. Y luego está la novela bizantina, pues bueno, pues era una novela de viajes. Una novela de viajes, pues protagonistas que van viajando, van viviendo aventuras y al final pues siempre triunfa el bien. Si se le llama narrativa idealista es por eso, pues porque los personajes son arquetípicos, son personajes que no parecen estar vivos, que responden a un prototipo. Y por supuesto siempre hay buenos y malos y siempre triunfan los buenos. Vale, pero más allá de esta novela, que como os digo en realidad fue la más popular de la época, luego apareció una narrativa que sí que quería contar las cosas tal y como pasaban, que sí que quería dar una imagen lo más realista posible de pues lo que era el siglo XVI, de lo que era pues la época de Carlos I, de Felipe II.
Y entonces a esta novela por eso mismo se le ha llamado narrativa realista. Esta novela ya no nos presenta arquetipos, no nos presenta buenos y malos, sino que nos presenta la complejidad del ser humano, ¿no? Un buen ejemplo de esto, y yo diría que, bueno, pues el germen de esto, la creación, el génesis de esta novela realista, pues vendría con La Celestina, por supuesto, la obra de Fernando de Rojas, en la que ya vemos unos personajes que no se quieren adaptar a, bueno, pues a esos códigos de conducta de la época. Ya no tenemos dos muchachos castos, puros, sino que tenemos todo lo contrario, ¿no? Calisto, pues que básicamente es un cerdo, solo está pensando en el sexo. Y Melibea, pues que, bueno, pues que también tiene esa, bueno, pues esa inclinación como todo ser humano, ¿no? Tampoco es nada raro. Por ejemplo, pues encontramos frases tan rompedoras, sobre todo tener en cuenta que estamos a finales del siglo XV. Entonces encontramos frases tan rompedoras como esta de Calisto de: señora, el que quiere comer ave, quita primero las plumas. Se me ha pasado la diapositiva. Que en realidad lo que quiere decir esto es que, bueno, pues si te quieres acostar con una mujer, pues primero tienes que quitarle la ropa, ¿no? Y bueno, pues es una frase bastante, incluso yo diría que a día de hoy pues también, ¿no? Porque, bueno, pues la metáfora es un poco desafortunada. O también tenemos frases como esta de Melibea que, bueno, pues renuncia al, bueno, pues al sacramento del matrimonio, que era, bueno, es un sacramento de la iglesia y era pues fundamental en aquella época, ¿no? Y dice: más vale ser buena amiga que mala casada. Es decir, que, bueno, pues además también hay que entender que el matrimonio era algo impuesto generalmente, algo impuesto sobre todo por la figura del padre, decidía con quién te casabas, pues para, bueno, pues para tener un matrimonio ventajoso. No es una cosa sentimental como hoy se ve, sino que era bueno, pues como un contrato social en realidad. Bueno, en fin, a partir de ese modelo, pues ya pues empezamos a ver más, bueno, pues más libros que intentan reflejar la realidad de la época, y por supuesto el modelo fundamental va a ser el de la novela picaresca, que es el modelo, perdón, que se inicia con El Lazarillo, con la obra de Lazarillo de Tormes. ¿Vale? Esa novela picaresca tiene estas características. Todas, bueno, más o menos todas las novelas picarescas tienen en común estos rasgos. El primero de ellos es que el protagonista es un antihéroe. Es decir, no vemos como en la novela idealista un personaje que es un dechado de virtudes, que lo tiene todo, que es bello, que es valiente. No, todo lo contrario. Pues aquí tenemos un personaje, por ejemplo, vamos a entrar ya en materia con el Lazarillo de Tormes, pues tenemos un personaje, Lázaro, que está lejos de ser lo que podríamos considerar una buena persona, está lejos de ser irreprochable moralmente, ¿no? Además, esta novela picaresca sigue el modelo de la autobiografía. El modelo de la autobiografía quiere decir, por supuesto, es una autobiografía ficticia, quiere decir que el personaje está contando su propia vida, ¿vale? Él hace, pues, generalmente de manera lineal, desde el principio, desde su infancia hasta su madurez, hasta su vejez, pues cuenta su propia vida, siguiendo una estructura itinerante. Eso quiere decir que el personaje no está quieto, no está en un solo lugar, sino que va moviéndose, pues bueno, pues de ciudad, de ambiente, generalmente porque el personaje es pobre y el personaje tiene que vivir de sus amos. El personaje no es libre, el protagonista del Pícaro no es una persona libre, sino que pues que va poniéndose al servicio de diversos amos y entonces va trasladándose de un sitio a otro. Otra cosa que tienen en común todas las novelas de este tipo, la novela picaresca, es que tienen una intención moralizante, es decir, que nos intentan enseñar algo, dar alguna lección moral.
pero al mismo tiempo tienen también mucho humor y tienen una intención, una finalidad satírica. En Lazarillo de Tormes esa finalidad satírica está clarísimo que va dedicada sobre todo a las clases privilegiadas y más en concreto a los estamentos privilegiados, mejor dicho, y más en concreto pues a la Iglesia. De hecho hay uno de los tratados, que es el Tratado Quinto, si no me equivoco, que va dedicado, bueno, que cuenta el servicio que hace Lázaro a un buldero. Un buldero era una persona que vendía bulas. Una bula es un papel en el que, bueno, pues a través de, por una módica cantidad de precio, por un módico precio, pues podías comprar, digamos, el perdón, ¿no? El perdón de la Iglesia, el perdón de Dios. Entonces, pues bueno, pues era pues como una confesión cara y realmente esto fue un gran problema en la época y de ahí aquello que os contaba el otro día del cisma de la Iglesia, ¿no? Realmente las tesis de Lutero lo que criticaban era eso, pues que se utilizaba el miedo, la culpa para vender esas bulas y esas bulas en realidad era como, pues, como comprar un lugar en el cielo, ¿no? Como comprar el perdón de los pecados. Pero bueno, evidentemente pues esto es pues era una estafa más en realidad. En fin, llegamos ya al punto interesante, el punto que bueno, pues que nos afecta, que nos toca, que es esto de Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, evidentemente, y más teniendo en cuenta lo que os acabo de contar, es una obra anónima. Es decir, bueno, se han propuesto, en realidad hay muchos estudios, se han propuesto muchos autores que podrían ser de esta novela, pero en realidad pues eso no se sabe y seguirá siendo un misterio, básicamente porque el autor del Lazarillo se encargó de que no lo encontrara nadie. ¿Por qué? Pues porque el Lazarillo pues era un libro absolutamente peligroso, era un libro pues que contravenía todos los códigos morales y éticos de la época y evidentemente pues el autor sabía que si lo encontraban pues bueno pues bueno seguramente pues lo habrían matado. Entonces ya se aseguró él de que nadie supiera cuál era la autoría del Lazarillo de Tormes. De hecho, hoy en día, una de las ediciones que conservamos del Lazarillo de Tormes se encontró emparedada, es decir, se encontró dentro de una pared en una casa de un pueblo bueno, creo que se llama Barcarrota, si no me equivoco, estaba en Badajoz, en un pueblo de Badajoz. Vale, pues allí, dentro de una pared, se encontraron el libro, porque realmente era un libro peligroso. De hecho, el libro entró en el índice de los libros prohibidos, que era un índice que hacía la Inquisición y que eran libros, pues como el propio título indica, que estaban prohibidos, que tú no podías tener ese libro en tu casa, porque era un libro, pues bueno, pues que se metía pues con la religión, con las estructuras de poder de la época. Entonces, bueno, pues las ediciones que conservamos son de 1554, aunque seguramente pues el libro El Lazarillo de Tormes se escribiera con anterioridad, incluso hubiera alguna edición anteriormente. El libro está encabezado por un prólogo. En ese prólogo pues habla Lázaro y cuenta o se dispone a contar su caso. Él habla constantemente del caso, no está muy claro a qué se refiere con eso del caso, y se refiere a vuesa merced, ¿vale? Quiere decir que se dirige a vuesa merced, es un tratamiento cortés, pero no se sabe exactamente a quién se está dirigiendo, aunque sí que parece pues que se trata de un caso judicial, de un juicio. Parece que se trata de un juicio y ese vuesa merced tiene que ser pues el juez, la persona que lo está juzgando. Pero bueno, eso no está nada claro, aunque lo que sí que está claro es que, bueno, pues dadas las costumbres y los códigos morales de la época,
pues Lázaro no era un personaje, digamos, agradable, sino todo lo contrario, era un personaje pues que en aquella época pues había motivos para meterse con él, y ese motivo parece, bueno, pues parece ser, por lo que cuenta después Lázaro en esos 7 tratados, ese motivo parece ser pues que su mujer le pone los cuernos pues con un sacerdote. Entonces el caso viene porque él, bueno, pues lo que se da a entender es que él es cómplice de esa infidelidad, que él en realidad conocía los detalles de esa infidelidad, pero le daba igual. Entonces Lázaro escribe ese libro o cuenta ese caso con una intención. La intención es demostrar por qué a él le da igual que su mujer le ponga los cuernos con un cura. Entonces él cuenta su vida, cuenta sus dificultades, cuenta cómo ha llegado a ese estado, y lo que nos demuestra el libro pues es que pues una persona que ha sufrido tanto, una persona que ha tenido tantos problemas, que ha atravesado tantas dificultades, tantos obstáculos, pues llega un momento que el hecho de que le pongan los cuernos pues tampoco es un problema, ¿no? Mientras puedas comer cada día y estés, bueno, y lleves una vida más o menos sana, pues qué más te da, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que cuenta el libro. En realidad Lázaro es una persona que, bueno, pues que no cumple los cánones de la época, y eso en realidad es bastante significativo respecto a Lazarillo de Tormes, ¿no? Porque en realidad, pues lo normal, incluso hoy en día, es hacer autobiografías de, bueno, pues de personajes famosos, de políticos, de deportistas, de economistas, no sé, de gente que ha hecho algo importante, de gente cuya vida merece la pena contar, ¿no? Y aquí tenemos todo lo contrario, pues un personaje de los bajos fondos, un personaje que, bueno, pues que se insinúa que su madre se prostituyó, que su padre era un ladrón, también se insinúa que su padre participó en las guerras entre moros y cristianos en el bando moro. Bueno, luego su madre pues tiene una relación con un negro que, vamos, en la época pues evidentemente pues no tenía pues buena consideración social, evidentemente. Y bueno, pues es un personaje que no es, que dentro de los bueno, pues de los códigos de la época pues bueno, pues sería un personaje totalmente desahuciado. Sin embargo, es un personaje que destaca porque tiene, bueno, pues tiene una bondad natural, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, ya está desde el principio del libro. Esto, si no me equivoco, es el tratado 1. Esto es el primer tratado del ciego. Aquí ya el ciego, que es el primer amo de Lázaro, ya pues le cuenta cómo va a ser su vida, ¿no? Llegan a un mesón donde hay unos cuernos en la pared, y fijaos lo que le dice su amo: oh mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena, y de cuán pocos tenerte ni aun oír tu nombre por ninguna vía. ¿Vale? Esto es, por así decirlo, es un monólogo del ciego que se lo está diciendo a los cuernos. Esos cuernos que ve en la pared y que tienen un valor simbólico, porque luego a Lázaro le van a poner los cuernos. Y lo que dice el ciego es precisamente eso, pues ¿cuántos quieren poner los cuernos, pero nadie quiere que se los pongan, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces le pregunta a Lázaro: tío, ¿qué es eso que decís? Y el ciego le contesta: calla, sobrino, que algún día te dará que en la mano tengo, alguna mala comida y cena. ¿Vale? Entonces ya está prediciendo lo que va a pasar en la vida de Lázaro. Y en realidad, pues Lázaro, conforme va conociendo a sus amos,
pues él va cayendo cada vez más en esa bajeza moral. Y esa bajeza moral precisamente y curiosamente viene precisamente de las clases altas a las clases bajas, ¿no? El ciego pues se gana muy bien la vida porque, bueno, pide limosna, se hace ver como una persona piadosa, una persona de iglesia, pues él va a rezar, tal. Pero en realidad pues todo eso es pura hipocresía, igual que el amo que tendrá después, que será un cura, que pues lo tiene pasando hambre mientras él pues se pega pues unos banquetes diarios y al final pues Lázaro se tiene que buscar la vida y tiene que bueno pues tiene que comportarse mal para poder sobrevivir. Esa es la realidad de Lázaro, pero dentro de esa realidad es un personaje que es bueno, pues que tiene un buen fondo a diferencia de esos personajes de las clases altas, esos curas, por ejemplo, que aparecen en el libro. Incluso hay uno de los tratados en el que, bueno, pues Lázaro llega a pedir limosna para su amo, que es un escudero pobre. ¿Vale? Ese escudero también es un hipócrita porque aparenta pues tener una buena posición social, pero en realidad es un muerto de hambre. Y como evidentemente pues no puede salir a pedir limosna porque lo que quiere es dar la imagen de rico y un rico no pide limosna evidentemente, pues Lázaro lo hace por él y además como vemos aquí lo hace pues como vemos en esta cita lo hace con gusto además. Dice así: este, decía yo, es pobre y nadie da lo que no tiene. Mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, se refiere a los dos amos de los que os acabo de hablar, que con dárselo Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre. A aquellos es justo desamar y a aqueste de haber mancilla. Es decir, que realmente, pues aquí cuando dice al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, se refiere a bueno, la mano besada es una costumbre, una tradición que había antes de besarle la mano a los curas. Por eso aquí, cuando habla de mano besada, se refiere al clérigo, ¿no? Al cura. Y de lengua suelta se refiere a que el ciego era un mendigo. En realidad, pues lengua suelta se refiere pues a que siempre estaba pidiendo, a que siempre estaba rezando para mostrarse piadoso y para que la gente tuviera pena de él. Bueno, en fin, lo que quiere decir al final es pues que él se porta bien con los buenos y se porta mal con los malos. No porque él sea malo, sino porque a él lo han tratado mal. Esa gente que en realidad, a esa gente a la que en realidad Dios se lo ha dado todo, por así decirlo, ¿no? En realidad podrían ser buenos, podrían practicar la caridad de la que tanto hablan, pero no lo hacen. Y en fin, ese modelo de la novela picaresca pues luego será ampliamente imitado, no ya en la literatura española, sino en toda la literatura europea. Y aquí pues en la literatura en castellano pues tenemos ejemplos como el de Mateo Alemán y la vida de Guzmán de Alfarache, o la historia del Buscón de Quevedo. Incluso Cervantes se animó en Rinconete y Cortadillo, se animó a copiar este modelo de la novela picaresca. En fin, esto es todo en cuanto a la presentación. Ahora os voy a enseñar en qué consiste la actividad de esta semana y os dejo ya tranquilos, ¿vale? Bueno, entonces, esta actividad, aquí le he puesto de título 20 años después. Entonces quiero que os pongáis en la piel de uno de los personajes, de uno de los amos de Lázaro. Han pasado 20 años y ese amo decide escribirle una carta a Lázaro, ¿vale? Vale, entonces ahora la cuestión es, ¿cómo vamos a hacer esto? Vale, pues os he puesto aquí 4 sencillos pasos. El primero es leer y comprender, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces quiero que leáis uno de los tratados del 1 al 5 de El Lazarillo de Tormes, ¿vale? Yo os pasaré una versión en PDF, cualquiera de ellos, desde el 1 al 5, el que vosotros queráis. Lo tenéis que leer y lo tenéis que entender. Para más información, en la página 226 de vuestro libro tenéis un cuadro resumen en el que, bueno, pues aparece el planteamiento de
del tratado e ideas fundamentales de este mismo. Vale, en el segundo punto vamos a hacer pues lluvia de ideas, bueno, pues en fin, antes de redactar tenéis que pensar qué es lo que queréis que aparezca en vuestra carta. Aquí os he puesto una serie de preguntas. Preguntas que os pueden inspirar, podéis pensar vosotros otra información. En fin, os doy libertad siempre que, bueno, pues que lo que escribáis se corresponda con el tratado que, bueno, pues del que estéis hablando, me da igual. Y que, bueno, pues hagáis una reflexión que sea interesante, ¿vale? Entonces, pues, ¿por qué esa persona decide escribirle a Lázaro? ¿Cómo se siente? Si se disculpa, si es una carta de disculpa, una carta pues para reprocharle algo a Lázaro, una carta pues para justificarse, para explicarle por qué fue tan malo con él, ¿no? No sé, lo que a vosotros se os ocurra, ¿vale? Y pues llegamos ya al apartado de la redacción. Entonces, tened en cuenta, y esto es muy útil en realidad porque, bueno, pues lo podéis utilizar para escribir correos que a algunos no se os da del todo bien, vamos a decir la verdad. Entonces, os he puesto que la carta debe tener más de 250 palabras, ese es el mínimo, y que debe seguir esta estructura, ¿vale? Primero el saludo, pues si es una carta pues más formal, pues estimado Lázaro, querido Lázaro. Si es pues una carta menos formal, pues basta con un hola Lázaro, ¿vale? Un simple saludo. El segundo paso es la presentación en un párrafo aparte. Por cierto, antes de empezar con esto de la presentación, tened en cuenta esta coma y estos dos puntos, ¿vale? Cuando terminamos el saludo ponemos dos puntos y cambiamos de párrafo. Y bueno, pues luego vendría pues la presentación, pues primero dices quién eres, pues soy tal, tal, tal. Bueno, podéis poner algún dato más sobre él, pues quién fue, ¿no? Que si fue el ciego, tal, tal, tal. Dónde estuvieron, no sé, lo que sea. Y pues también tienes que decir la razón o la finalidad por la que escribes, ¿no? Sea la que sea, eso ya lo tenéis que pensar vosotros. Luego en el cuerpo pues ponéis las ideas principales que las habéis sacado del paso 2, de la lluvia de ideas que habéis hecho. Seleccionáis qué ideas son las que queréis tratar en vuestra carta. Y por último, una despedida. Pues la despedida, pues si es más formal, pues un cordialmente, atentamente. Si es más informal, pues un abrazo. Ponemos aquí la coma otra vez. Y en otro párrafo, pues ponéis vuestro nombre, ¿no? Pues bueno, vuestro nombre, ¿no? El nombre del personaje que esté hablando, ¿vale? Porque la tenéis que hacer desde el punto de vista de ese personaje. Entonces, por último, la revisión. Aquí os he puesto una serie de normas. Bueno, de normas no, de peticiones, os lo pido por favor. Entonces, pues ya sabéis que cumpláis con las propiedades textuales, que, bueno, las faltas de ortografía, los párrafos, los signos de puntuación, en fin, todas esas cosas que ya sabéis, que ya os he insistido muchas veces sobre ellas y, bueno, pues no voy a repetir porque las sabéis perfectamente. Y por último, esto se entrega como muy tarde el 18 de mayo, que es lunes. Así que bueno, pues esto es todo. Espero que estéis todos bien y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Un saludo.